This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com. Comunicando. El alojamiento de un podcast es esa parte que no es visible a simple vista, pero que influye en todo el proceso de publicación y distribución de un podcast. Soy José Antonio Gelado, esto es Comunicando Podcast, y hoy vamos a hablar de por qué elegir un alojamiento adecuado a las necesidades de cada momento de un podcast puede ser la clave para crecer o estancarse. Si llegas hasta aquí porque has buscado dónde alojar un podcast y seguramente pues ya has leído sobre espacios, sobre el número de episodios, feeds, canales, archivos, en fin, muchas características, ¿no? Y muchas veces contradictorias entre sí. Pero hay algunas cosas que no se suelen contar y que no se suelen tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión y que hoy te vamos a comentar aquí. ¿Qué servicios mínimos debe ofrecer un alojamiento de un podcast para poder crecer? Lo primero, estadísticas completas de todas las plataformas. Insisto, de todas las plataformas. Salvo que apuestes por la distribución en exclusiva, en una única plataforma, un podcast se va a distribuir en muchas aplicaciones y directorios, es decir, en todos los sitios, ¿no? Pues por eso, cuanto más control tengas, cuanto más información tengas sobre cómo está funcionando en cada una de ellas, pues más oportunidades vas a tener para crecer o para poder actuar o para poder, pues tener en cuenta dónde está funcionando mejor o cómo hacer mejor los contenidos. Otro tema importante, los datos de retención, LTR, que lo llaman en algunas plataformas. Es un dato que cada vez adquiere mayor importancia porque es un indicador muy bueno de cómo está funcionando un podcast para la audiencia. Es decir, cuánta parte de tu podcast, qué porcentaje de tu podcast escuchan la mayor parte de los oyentes. Y también vale para saber a partir de dónde pues dejan de escucharlo. Normalmente pues hacia el final del podcast o cuando hay pues a lo mejor una pausa publicitaria, cuando hay algún tipo de cambio de contenido, pues ahí se suele ver un cambio en la audiencia. O no, o tienes la suerte de tener un podcast que tiene muy buenos datos de retención. Por eso es importante saberlo. Si no te lo ofrece tu servidor de alojamiento, tu servidor de hosting del podcast, puedes mirarlo en Spotify o en iVoox, pero también te digo que esos datos son parciales, por lo tanto lo ideal es que te lo ofrezca donde lo tienes alojado. Otro tema importante, la gestión dinámica de promos y anuncios para todo el catálogo, que es una función clave para poder gestionar tus propios anunciantes y tus campañas y también, opcionalmente, pues que te pueda entrar publicidad por programática, que, bueno, no deja mucho dinero, pero bueno, algo es algo y te puede también venir bien. Pero sobre todo, para gestionar tus propios anunciantes, insisto. Este tema lo explica muy bien Milcar en su newsletter, que te aconsejo que leas en Mumbler, y además te da un poco, pues profundiza en los motivos de por qué es importante este tema de la gestión dinámica de inserciones en tu podcast. Y otro tema también súper importante es la gestión del feed, los feeds adicionales y los feeds sin anuncios. No olvides que el feed es esa cosa que te permite distribuirlo a todas las plataformas y tener mayor control sobre tus contenidos y adaptarte a cada plataforma y situación. Por lo tanto, si tienes una herramienta, un alojamiento que te permite gestionar mejor el feed, vas a poder gestionar mejor el podcast. Por ejemplo, en YouTube no puedes subir un feed con anuncios, para que veas la importancia que tiene. Y por último, para no extendernos y no ponerte aquí una lista interminable de cosas, para quedarnos con las importantes, los prefijos para estadísticas externas. ¿Y eso qué es? Pues es ese algo que se pone delante de la URL que va a tener el MP3, el archivo de audio que vas a descargar, y que te permite, es como una redirección, lo haces pasar por otro sitio y así tienes unas estadísticas de OP3 o de PodTrack o de otros servicios como Chartable, por ejemplo, que tenía antes. Esto ya es un extra, es decir, no es imprescindible, pero sí es muy recomendable para tener esa información, ese plus, y también para poder compartir con anunciantes, con agencias o con quien sea los accesos a las estadísticas de tu podcast, pero de hacerlo de forma segura y anonimizada tanto para tu podcast como para los oyentes, ¿no? Por lo tanto, es pues otra de esas cosas que hay que tener en cuenta. Como hay muchas cosas que comentar por cada uno de los alojamientos, te aconsejo ver un artículo que tiene Mumbler y que puedes consultar en las notas del episodio, donde se detallan pues cada una de las opciones que te ofrece, precios, opción gratuita, opción de pago, etcétera. Y esto es un ejemplo de los servicios que ofrezco a mis clientes de consultoría, porque he visto, y por eso hablo de este tema, porque es muy importante para un podcast dónde está alojado y qué servicios tiene. Y si no sabes a qué atenerte, y si no sabes por dónde empezar, pues pregúntame, ponte en contacto conmigo y te acompaño en todo el proceso. Un saludo de José Antonio Gelado, esto es Comunicando Podcast. Adiós.